Buenos días, hermanos. Qué gusto que nos acompañen un domingo más para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Para los que están del otro lado de la pantalla, qué gusto que nos acompañen. Para las personas que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio abriendo la Escritura, si son tan amables. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 16. Mi Biblia tiene un subtítulo antes del verso número 5, a la mitad del verso 4, la obra del Espíritu Santo. No quiero decir que sea parte, ¿verdad? Está ahí como un subtítulo. Y es la obra del Espíritu Santo, es el trabajo que el Espíritu Santo, el ministerio que tiene el Espíritu Santo en este mundo. Tiene un encargo muy grande, decía yo, un ministerio que hacer, que desempeñar en este mundo. Y quisiera que partamos del versículo, a la mitad del versículo 4, dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora que voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a hacer una oración, por favor, si son tan amables, ahí en su lugar. Padre, gracias te damos por este día. Padre, qué gran responsabilidad y compromiso el que hoy me has dado, Señor. Te quiero pedir de tu asistencia, de tu ayuda, de la intervención de tu bendito Espíritu para glorificar a Cristo Jesús en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, y están en el otro lado, Señor, de la pantalla. Que puedas bendecirnos, que puedas ayudarnos a entender estas verdades tan grandes e importantes. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien ha comprado esta iglesia, te lo pedimos. Amén. Decía yo que en mi Biblia, no sé, en la suya, a veces las Biblias traen diferentes subtítulos. En la mía dice la obra del Espíritu Santo, decía yo, y es que es exactamente esa obra que el Espíritu Santo está haciendo o ha venido a hacer, y el que ya ha estado haciendo en algunos de los que hemos estado oyendo estos mensajes u otros mensajes. Estoy seguro que Dios, a través del Espíritu Santo, así como desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, la Escritura nos dice que convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera a nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está sentado, dice un texto de Timoteo, a la diestra del Padre. Está intercediendo en lugares celestiales. ¿Y por quién creen que está intercediendo? Por aquellos que ha comprado con su sangre.
En una ocasión, más adelante, nos dice la Escritura en el capítulo 17, que Él estaba intercediendo allá en el huerto de Getsemaní, creo yo, y estaba orando no solamente por los discípulos, los 12 apóstoles, estaba orando nuestro Señor Jesucristo por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. Y muchos de los que hoy estamos aquí hemos sido cambiados, nuestra vida ha sido transformada, otros nuestra vida ha sido tocada por la palabra de esos 12 apóstoles, en ese momento 11. Pero estoy seguro que a través de aquellos hombres tu vida, mi vida, ha sido afectada grandemente para bien, algunos tal vez para mal, pero más es para bien. Y de hecho, esa es la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Hay un objetivo muy claro en la Escritura, y es venir al hombre para edificar su vida, para, como dice aún Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 17, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, el cristiano, aquel que ha creído en su Señor, hay un objetivo. No simplemente que sea, lo decía en una enseñanza aquí, el Señor no quiere hacer así como que tú o que seas tú como parte del mobiliario de este lugar. Ese no es el objetivo por el cual ha comprado el Señor con su sangre nuestras almas. El objetivo es que sea de bendición y que nuestras vidas también den gloria a Dios. Si el objetivo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, creo que el objetivo también de nuestras vidas al estar en este mundo es darle gloria también a aquel que nos ha comprado y redimido con su bendita sangre. Si nosotros no lo entendemos, es porque tal vez la luz de Cristo no nos ha brillado, o es porque tal vez nuestra vida no ha sido todavía afectada por el mismo evangelio. Nuestra vida va a ser afectada cuando nosotros comencemos a oír la voz de Dios. Y la vamos a oír, yo lo decía la semana anterior, cuando nosotros estudiemos su palabra. No hay otra fuente, no hay otra manera. La Escritura nos dice en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y Dios ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice en 1 Corintios capítulo 1. Nosotros hemos sido afectados, varios de nosotros nos trajo el espíritu del arrepentimiento por la locura de la predicación, dice el apóstol. Es decir, porque la fe viene por el oír, dice en otra de sus cartas en el libro de Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír. Usted y yo no podemos creer a Dios si no oímos y si no interviene el Espíritu en nuestras vidas. La fe no es algo mágica. La fe es un regalo de Dios. Es un regalo que trae Dios a través de su bendito Espíritu y nos empieza a tratarnos, nos empieza a llevar a creer. Ya lo decía el pastor, el pastor hace ya 3 semanas, compartía el versículo número 8, 9 y 10, cuando Él venga. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Convenía, hermanos, si tú dijeras en este momento, mira, hubiera sido mejor haber vivido en el tiempo de Jesucristo. Quiero decirte que es bueno a lo mejor que pienses de esa manera, pero te quiero decir que es mejor todavía que el Señor y nuestro Señor Jesucristo se haya ido. Porque el cuerpo de Jesucristo estaba limitado, Él estaba en un lugar, y para poder estar con Jesucristo, oír sus enseñanzas, la gente tenía que venir de muchos lugares, dice la Escritura, dicen los evangelios, para oír a Jesús. Venían de diferentes lugares para escucharle, pero hoy tú
Varios de los que, por ejemplo, están en casa y no pueden estar aquí, podemos tener comunión, podemos oír la voz de Dios en un clic nada más. Hoy varios podemos tener acceso al Padre por Jesucristo. Dios puede hablarte en cualquier lugar. Por eso la Escritura también dice que convenía que Él se fuera, porque Él mandaría a su Espíritu Santo. Y a partir del momento en el que el Señor Jesucristo asciende al cielo, el Espíritu viene a tomar el lugar de Jesucristo para, en este caso, llevar adelante la obra que Él había comenzado. Para llevar adelante esa obra, esa iglesia que Él había levantado en la tierra. Él comienza, entonces, decía yo, verso número 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Era difícil, de alguna manera, así como cuando tú cargas algo pesado, difícil de poder sobrellevar. Si tú pesas, 20 kilos y te cargamos un peso de 30 kilos, va a ser difícil que puedas tú sobrellevar, va a ser difícil que tú puedas llevar adelante. Entonces, en ese momento los discípulos, decíamos, estaban abrumados, estaban preocupados, estaban confundidos algunos, estaban su corazón lleno de tristeza, dice el versículo número 6, y en ese momento no podían sobrellevar más. En su momento les sería revelado a través de la iluminación del Espíritu Santo a sus vidas. En su momento el Espíritu Santo les daría a conocer los misterios ocultos todavía. Entonces, ellos estaban en ese momento sobrecargados. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiaría a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, número 1, podemos entender que lo que transmite a nuestras vidas no es de su propia cuenta. No es de su propia cuenta. Dice la Escritura aquí que todo lo que oye del Padre, del Hijo, viene y lo transmite a la iglesia, a los discípulos. ¿Qué es lo que quiere Él producir? ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con todo esto? Quiere darle gloria a Jesucristo. Quiere darle gloria al Padre. Y podemos ver que en estos textos del capítulo 16 podemos ver algo. Hay una perfecta unidad entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo. Buscan una misma cosa, hay una perfecta armonía, hay una perfecta unidad. Hay una perfecta unidad. Y todos buscan una cosa: dar gloria al nombre de Dios. Dar gloria al nombre de Dios. Eso es lo único que quieren: dar exaltación, dar honra, proclamar quién es Él, qué ha hecho Él. De eso, de hecho, se trata el Evangelio, amadas personas. Cuando nosotros compartimos un testimonio, mi testimonio, tu testimonio, pensamos que tal vez, pues para que simplemente conozcan quién fui yo. No se trata el Evangelio de quién fuiste tú. Se trata de aquel gran milagro que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. El Evangelio no se trata de ti o de mí. El Evangelio se trata de Jesucristo y su plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender esta verdad. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mí al estar todavía en este mundo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el plan que tiene? ¿Cuál es su objetivo conmigo?
Es bueno que nos preguntemos esto, hermanos. Es bueno que tú y yo nos planteemos esta pregunta: ¿cuál es el objetivo de Dios al tenerme en esta tierra? Si eres madre de familia, bueno, ¿cuál es el plan de Dios al darme hijos? Si tienes hijos, ¿cuál es el plan de Dios, esposo, al darte una esposa y al darte unos hijos? ¿Cuál es el plan de Dios? Y cuando leemos la Escritura, porque era lo que estaba yo comentando la semana anterior, en el transcurso del estudio de la palabra, nos damos cuenta, Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, y nos damos cuenta que lo que quiere producir el Espíritu por la palabra de Dios es darle gloria al nombre de Él en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Independientemente del lugar, del papel que tú desempeñes o que tengas, ya sea en tu familia, si estás solo, si estás soltero, si gozas de buena salud, si tienes alguna enfermedad, te das cuenta que todo gira alrededor de una cosa: darle gloria a Dios en todo, en nuestras vidas. Darle gloria a Dios en nuestras vidas. De hecho, es lo que quiere hacer o quiere producir el Espíritu en cada uno. Y para eso ha sido enviado a este mundo. Para eso ha sido enviado. Para eso está aquí. Verso número 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. El Espíritu Santo va a buscar glorificar a Cristo, decía yo. El Espíritu Santo, de entrada, si quiere revelar la gloria de Dios. El Espíritu Santo quiere revelar la gloria de Dios. Quiere mostrar cómo es Cristo. Es la oración, te puedo decir, de cada domingo, en la semana, orando porque el Señor muestre su gloria a los hombres. Y yo estoy seguro que David un día contempló esa gloria de tal manera que dijo, exclamó: mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando entendemos la profundidad de esas palabras, él no es que veía tan hermoso, tal vez el empedrado del patio, no creo que sea por el altar que estaba más adelante, no creo que era por las decoraciones que tenía el lugar. Yo creo que él exclamó esas palabras porque él estaba viendo a Dios y su gloria. Porque mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos, decía David. Cuando tú y yo nos es revelado a Cristo, cuando viene Dios, el Espíritu a nuestras vidas, a veces en un simple canto, pareciera simple, empieza Dios a ministrar nuestro corazón y empezamos a quebrantarnos delante de Dios. Y empezamos, algunos sí es cierto, no es que sean emotivos, todos seamos emotivos, pero algunos, a Dios les trae paz a sus corazones. Dios trae paz a sus vidas. ¿Y sabes por qué? Apenas si están a varios kilómetros de la presencia de Dios y comienzan a sentir, comienzan a experimentar. El Espíritu Santo quiere revelar la gloria de Dios. El Espíritu quiere, dice la Escritura aquí, verso número 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere darnos a conocer el corazón de Dios aún, el corazón de Cristo, sus propósitos. De hecho, tú y yo no podemos caminar, no podemos ser cristianos sin la intervención directa de Dios. Así como para que no te gloríes,
de que eres una super persona, eres muy entendido, eres muy inteligente, ha sido por la intervención del Espíritu de Dios. Y porque Dios ha estado llevándote al conocimiento de Él más y más. Quisiera ver un texto ahorita más adelante. El Espíritu quiere mostrarnos, el Espíritu, amadas personas, decía el pastor que estas enseñanzas, estos textos están llenos de mucha doctrina, y es muy cierto. Al estar oyendo los mensajes de mis hermanos que han estado compartiendo con ustedes en este lugar, me doy cuenta que está lleno de mucha doctrina, de mucha enseñanza. Por si tú sientes que Dios no te está o que no hay discipulado, amados hermanos, o tienes tu mente en otro lado, tu corazón en otro lado, pero en estas enseñanzas hay mucho discipulado. El Señor quiere discipular tu corazón, quiere revelar su doctrina a nosotros. Por ejemplo, la obra del Espíritu, el trabajo, el ministerio del Espíritu, quiere mostrarlo a tu corazón y quiere que descanses en Él. Amadas personas, amados hermanos, Jesucristo, nuestro Dios, quería traer paz a los corazones de los apóstoles. Era el propósito. Quería traer paz a sus corazones, quería traer tranquilidad. El verso 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Del capítulo 16. Nuestro Señor Jesucristo quería que terminaran la carrera. Quería que caminasen firmes. Querían que fueran de gran edificación para los discípulos. Pero en ese momento su tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Necesitamos tú y yo entonces ser discipulados, ser enseñados por nuestro Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, amados hermanos. Creo que todos lo sabemos, si es que, o casi todos, no lo sé. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Son tres personas, un solo Dios en tres diferentes personas. Y esas tres personas tienen los mismos atributos divinos. En esencia son lo mismo. En esencia son lo mismo. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Los tres son iguales, son santos. Las tres personas son iguales. Por eso yo decía hace un momento, en estos versículos ves algo. Hay una perfecta armonía y unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay uno que busque lo suyo propio. No hay uno que busque lo suyo propio. Entonces, el Espíritu, decía yo, es la tercera persona de la Trinidad. Y de hecho es el Espíritu de Cristo, el único apto para revelar a Cristo. Es el único que puede revelarnos a ti y a mí quién es Cristo. Yo sé que varios hermanos aquí tomamos tiempo, tomamos algunos libros, tal vez algunos comentarios, tal vez pasamos tiempo en estudio de la palabra para poderte hoy traer un mensaje a tu vida. Pero el único que le da vida a la palabra, a la Escritura, es el Espíritu. Si hoy pusiera algún testigo de Jehová, y no por ponerlo en mal o algo así, y pusiera alguno de ustedes, ¿sabes qué?
y pusiéramos a ambos, a ti y al testigo de Jehová, y dijéramos, a ver quién sabe más versículos de la Escritura, ¿qué crees? Tal vez nos lleve la delantera como por el triple o el cuádruple, hermanos, en conocimiento bíblico. Conocen mucho de la Escritura, muchos versículos de la Biblia, pero muchos de ellos no han entendido quién es el Señor Jesucristo. Muchos de ellos no han entendido cuál es la obra del Espíritu Santo. Muestra de ello es que algunos viven todavía en esclavitud, no todavía, la mayoría vive en esclavitud de pecado. Si alguno me está oyendo, es lo que yo viví ahí. Conocen mucho de la Biblia y hay algunos que le llaman los superintendentes. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que saben Biblia, de los más de 31,000 versículos de la Biblia, tal vez se sepan más de la mitad, con un coeficiente intelectual impresionante, pero varios de ellos no les ha brillado Cristo y su gracia. No les ha brillado Cristo ni su gracia. Y lo único que hace diferente entre esa persona y tú es el Espíritu de Dios en tu vida. Y eso para que no te gloríes, porque Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1, que Él tomó de lo vil, tomó de lo menospreciado, tomó de lo necio para avergonzar a los sabios, hermanos. Para avergonzar a los sabios. Lo único que nos hace diferentes entre una persona de ese tipo y una persona como tú y yo, tal vez, es el Espíritu. Es que Dios ha hablado a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos trajo al arrepentimiento y nos brilló la gracia salvadora. Nos brilló la gracia salvadora. Nos brilló la gracia de Cristo, su perdón. Quisiera retomar unas palabras que decía nuestro hermano César, que si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no viene a ministrarnos, no llegaremos a la salvación. El Espíritu Santo, decía, no ha venido solamente a ministrar a su iglesia, también al inconverso, para llevarlo a la salvación. Ese es el trabajo, ese es el ministerio que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cualquier persona. Cuando Él venga, dice el verso 8, verso 9, verso 10, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si el Espíritu no te convence de pecado, primeramente, no podrás venir nunca al arrepentimiento. Si Él no te trae pruebas y te las presenta y te hace ver que eres un pecador, no podrá haber un arrepentimiento en tu vida. Y seguramente tú harás la misma oración de otras personas. Señor, creo que te he ofendido. Señor, creo que he fallado. Parece que he hecho las cosas mal. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas a convencernos de pecado, en verdad entendemos, somos el peor de los pecadores. Dios ha venido a salvar al peor de los pecadores y nos hace ver exactamente como dice Corintios, como lo vil y como lo menospreciado. Decía David, me tomaste de lo último de la manada, lo más débil. Ahí tú te fijaste. Cuando viene el Espíritu Santo y trabaja en nuestras vidas,
Eso es lo que produce. Es lo primero que hace en cualquier persona. Si esto no ha habido en tu vida, oye bien, no creo que tú estés cerca de Dios. No creo que tú experimentes a Dios en tu vida. Si no lo has experimentado de esa manera, reconociendo, entendiendo que eres un pecador para venir a Cristo, no creo que tú estés caminando en comunión con Él. Hermano, ya me bauticé, hermano. Lo que tú me digas, aunque me digas que el apóstol o que el señor X o Y te bautizó y que fuiste hasta el río Jordán, si quieres tú, eso no te hace cristiano. Si el Espíritu no intervino en tu vida, no vino a sacar, a rascar ahí lo profundo de nuestro corazón, escudriñar nuestras vidas, estamos viviendo engañados. Hemos estado siendo engañados, tal vez por un hombre y tal vez por nosotros mismos. Hemos estado siendo engañados o hemos vivido en engaño. No sé si estoy siendo claro. Solamente Dios, que escudriña los pensamientos y el corazón, el que vio desde el momento en el que tú dijiste vamos a la iglesia, Él conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, pues Él lo escudriña todo. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Corintios, aún lo más profundo de Dios. Él lo escudriña todo. Y por cuanto Él lo escudriña todo, no hay nada oculto a los ojos de Él. Y como no hay nada oculto, Él quiere sacar lo oculto exactamente para que puedas tú verlo. Te sientes bueno cuando andas mintiendo, te sientes bueno cuando andas robando, te sientes bueno cuando andas peleando y dices, soy bueno. No sé de qué me voy a arrepentir, yo soy bueno. No sé de qué tengo que arrepentirme si yo no he matado, yo no he violado, yo no he hecho como otras personas. Pues por el simple hecho de que tú vives apartado de Dios y no has creído en Él, vives más lejos que aquellas personas que tú dices que están mal. Pero cuando el Espíritu viene, decía yo, a nuestras vidas, empieza a tratar nuestro corazón, Él comienza a sacar a flote lo que está oculto en nosotros. Empieza a sacar a flote lo que hay en nuestras vidas. Y decía yo hace 8 días, de verdad que a veces cuando la gente dice, es que pareciera que predican solo para mí. Y es que no es que prediquemos solo para ti, porque si fuera solo para ti me sentara contigo mejor y te dedicara más tiempo nada más a ti. Pero aquí hay muchas personas y todos queremos oír la palabra, todos queremos ser edificados, todos queremos entender la buena voluntad de Dios para nosotros. Entonces tengo que predicar para todos, no solo para una persona. Pero el Espíritu que conoce nuestros corazones, decía yo, empieza a sacar arriba para que puedas ver, empieza a convencernos y saca las pruebas de que tu vida está reprobada delante de sus ojos. Ese es el ministerio, esa es la obra de Dios. Necesitamos la intervención de Dios para poder comprender estas verdades, amadas personas. Necesitamos la ayuda de Dios. Si tú ahorita te preguntas, ¿por qué necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué crees que la necesitamos? Podemos preguntarnos, ¿por qué necesitamos la obra, el ministerio del Espíritu en nosotros? ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu intervenga y venga a mí y me ayude, me haga entender? ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo creo que desde que tú y yo creemos en Jesucristo, desde ese momento podemos decir, no somos maduros espiritualmente.
Somos inmaduros. Apenas nos brilló la luz de Cristo y a partir de ahí necesitamos que alguien guíe nuestros corazones. Yo decía hace 8 días, repito, algunos no estamos viendo tal vez nuestro crecimiento espiritual, pero creo que de cada cierto tiempo debemos de ver, revisar nuestra vida, así como ves a tu hijo que está creciendo, es pequeño y tiene 4 o 5 años y es un bebé todavía, todavía tienes que cargarlo en brazos y dices, algo está pasando, algo no está normal aquí. Entonces tú empiezas a preocuparte, lo llevas al médico, al pediatra, y el pediatra te dice que visites al otro médico, que regreses para aquí, para allá. Empieza a preocuparte eso. Nos empezamos a preocupar cuando algo anda mal en el crecimiento de un pequeño. Tu vida necesita crecer también. Nuestra vida espiritual necesita crecer. Y tú y yo estamos aquí para dar gloria al nombre de Cristo, para glorificar su nombre. Entonces eso tiene que cumplirse, pero eso no lo vas a hacer tú. Ya hablábamos esto cuando estábamos estudiando acerca de la vid. Quien lo va a hacer, hermanos, es el Espíritu de Dios cuando esté morando en tu vida, en tu corazón. Esto va a ser algo natural. Tu vida va a empezar a crecer. Tu vida va a empezar a crecer. No seguirás patinando en el mismo pecado, la amargura, el enojo, las mentiras u otro pecado que haya por ahí. No seguirás patinando en lo mismo, no seguirás perseverando en lo mismo, sino que ahora irás de gloria en gloria. Necesitamos tú y yo crecer y madurar espiritualmente. ¿Qué más puedo decirte en 2 Corintios capítulo 3? Si estás ahí, 2 Corintios capítulo 3, hay un texto aquí muy hermoso. Capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, verso número 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú y yo necesitamos ser transformados, amadas personas. Tú y yo necesitamos ser transformados, ser cambiados, ser pulidos. Hay actitudes en nosotros que necesitan ser cambiadas. Hay actitudes en nuestros corazones que necesitan ser cambiadas. Estábamos tan viciados conforme a la corriente de este mundo que hacíamos las cosas ya por naturaleza, mentíamos ya por naturaleza, robábamos por naturaleza, o sea, hacíamos las cosas muy natural, o sea, nos parecía normal, pero cuando venimos a Cristo, ya no vemos las cosas normal. Y sin embargo, en algunos de este tipo de cosas batallamos. Batallamos, hermanos. Pedro dice que hay una batalla, la concupiscencia que había en nosotros, o que hay en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Seguimos batallando, hermanos. Pedro el apóstol, en su capítulo número 2, dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hemos creído y han pasado 1 o 2 años y a veces seguimos batallando en alguna parte de nuestro carácter. Batallamos en alguna parte de nuestro carácter. Algunos tenemos más años y batallamos en algunas partes de nuestro carácter. Ya no digo que ya no estoy diciendo que estamos cometiendo pecados, estamos batallando en alguna área.
en nuestro carácter. Cuando te hacen algo te cuesta perdonar. Tal vez es esa parte que necesita ser transformada. Y te hicieron algo y lo traes ahí bien guardadito, 1 o 2 semanas, 3 días, 4 días. Te enojaste contra tu prójimo, peleaste contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu esposa, y traes ahí aquello por lo que discutiste. Y estás batallando con esa parte de tu carácter. La Escritura dice aquí, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo somos transformados? Cuando contemplamos la gloria de Dios, hermanos. Que en este caso el Espíritu viene a revelarnos, a mostrarnos. Cuando entendemos, el versículo anterior de Juan dice que Él va a tomar de lo suyo para revelarlo. ¿Y sabes qué tiene Cristo? Algo que Él tiene es que Él perdonó, por ejemplo. Él aprendió o Él perdonó a aquellos que le agredieron, a aquellos que le escupieron y a aquellos que le llevaron a la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que cuando entendemos esa parte de Cristo Jesús, nos es mostrado a nuestro corazón, somos iluminados, aprendemos a perdonar también. Cuando contemplamos esa parte de la gloria de Dios, nosotros queremos imitar, hermanos, queremos imitar el carácter de Jesucristo. Pero a menos que no estemos contemplando su gloria, nos dejaremos llevar por la concupiscencia de nuestro corazón. Nos dejaremos llevar por la parte de nuestra carne. Repito que Pedro dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y sabes a quién le estaba escribiendo a Pedro? ¿Pedro a quién le estaba escribiendo? A los discípulos, a la iglesia. No le estaba escribiendo a unos inconversos por allá que andaban en sus delitos y pecados. No, estaba escribiéndoles a aquellos que habían sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué? Me encanta saber que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para escribir las Escrituras. Me encanta saber eso porque si un hombre lo hubiera escrito, créeme que si Pedro, por ejemplo, hubiera escrito Gálatas, hubiera omitido ahí sus pecados. Si Pedro en su carne hubiera escrito, por ejemplo, esa carta de Gálatas, tal vez él hubiera omitido algunas partes de su vida y simplemente hubiéramos visto como un Pedro, lo viéramos como un Pedro perfecto, un Pedro que era inmaduro, pero que después nos habla de cosas tan profundas en su capítulo 1 de su primera carta, ¿no? Lo inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios, de tal manera que están expuestos pecados de algunos, de la vida de esos siervos que en algún momento dado cayeron, pero podemos ver cómo el Espíritu y la gracia los levanta y los restaura. Y como a medio mundo le gusta quedar bien con los demás, pues imagínate que exhiban mi vida, que mi vida sea exhibida, expuesta, pues ¿qué van a decir las personas? Pero fue el Espíritu, hermanos. Si David hubiera escrito esas partes donde es exhibido su pecado, créeme, él las hubiera omitido. Pero fue el Espíritu para hacernos ver
que sin la intervención del Espíritu podemos ser igual que cualquier persona. Tú tienes el potencial para descarriarte, para hacer pecados muy graves y escandalosos, si no estás contemplando la gloria de Dios día a día. Tú puedes igual gritar y pelear como los demás sin la intervención del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué tan importante, decía yo? Bueno, ¿para qué necesitamos la intervención, la obra del Espíritu en nosotros? ¿Para qué? Para terminar la carrera, por ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, en Mateo capítulo 24, hermanos, 28, Él les dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué propósito Él iba a estar todos los días con los discípulos? Para ayudarles, para enseñarles, para llevarles a toda la verdad. Tú y yo no podemos ser discipulados por Cristo, ¿sí?, si el Espíritu no discipula nuestras vidas, si no venimos a Él, si no estamos contemplando su gloria. Necesitamos ser transformados, porque de otra manera este mundo va a moldear nuestro corazón. La corriente de este mundo, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, eso es lo que va a captar nuestra atención, y al rato vamos a querer seguir la corriente de este mundo. Necesitamos ser renovados. ¿Y quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Tú no eres mejor que otros, yo no soy mejor que otros. Somos débiles, no podemos solos. Si el Espíritu de Dios no viene a ayudarnos, no está en nuestras vidas, seguiremos estancada, nuestra vida seguirá estancada, como siempre hemos venido, estancados tal vez. Derrotada nuestra vida por el pecado. Y solo decía yo, la ayuda de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser renovados, hermanos. Necesitamos ser renovados, nuestra mente y nuestro corazón día a día. Necesitamos ser renovados, hermanos. Juan, aquí adelante en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo nuestro Señor estaba orando en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos una tendencia y naturaleza pecaminosa que tú, si no te congregas un mes, no dudo, y si no estás en comunión con Dios, puede que al rato se nos haga normal en no congregarnos. Lo veamos natural, no voy simplemente a mi reunión, a la iglesia. Pero cuando estás en esa comunión, ves como necesario, ves como algo importante el congregarte. Necesitas ser edificado. Tu vida está puesta aquí, está aquí para darle gloria a Dios, decía yo. El hecho de ver a un hermano nos alegra mucho. El hecho de verles a ustedes llegar domingo a domingo nos alegra mucho. Y cuando no te vemos, créeme que nos preocupa y oramos por ti. Lo hemos hecho. Oramos por ti. Pero nos alegra, y puedo decirte que eso también afecta nuestra fe, para bien o para mal. Entonces, necesitamos ser renovados. Decía el Señor Jesucristo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El diablo está desatado, amados hermanos, personas. Está desatado, que está haciendo guerra contra sus santos y contra su iglesia. Tenemos que estar conscientes. El diablo odia a Cristo y por lo tanto odia a la iglesia.
y va a querer destruirla. Va a querer destruir a la iglesia de Dios. Necesitamos ser ayudados. Necesitamos ser dependientes de Dios. ¿Sabes que aun cuando nos acercamos a Dios en oración, dice la Escritura que Él conoce lo que hemos de pedir? Él conoce nuestra necesidad. ¿Sabes tú qué dice eso la Escritura? Antes de que nosotros oremos a Dios, Él ya conoce nuestra necesidad. Entonces, si ya conoce nuestra necesidad, ¿para qué oramos? Simplemente que nos responda. ¿No podemos decir eso? Si ya conoce mi necesidad, pues, y Él es mi Padre, pues. Pero como no quiere tener un junior, ¿verdad? Que así como que nomás estira la mano y ya les dado. Y es ahí, hermanos, donde exactamente Cristo es glorificado. En que tú aprendas y entiendas en dónde estás y reconozcas quién es Él. Que reconozcas quién eres tú y que reconozcas quién es Él. Entonces, cuando somos dependientes de Dios, eso da gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. Y cuando vemos respuesta, a veces el hecho de que no nos responda también es una respuesta. Porque Él no quiere respondernos o no quiere darnos aquello que estamos pidiendo, porque conoce el Señor nuestras vidas, nuestros corazones. Y simplemente hay cosas, o no sé tú, pero yo creo que algunas cosas que piden tus hijos, te piden, no todo le estás diciendo, órale, sí está bien, toma, ¿verdad? Habrán cosas que dices, esto no, por esto, aquello no por lo otro. Pero Cristo es el que recibe la gloria cuando tú eres dependiente de Él. ¿Entiendes que toda buena dádiva, que todo don perfecto, solo viene de lo alto? Y cuando entiendes esa verdad, dices, si viene todo de lo alto, entonces tengo que mirar a lo alto. ¿Qué tengo que estar poniendo mis ojos en este mundo y que tengo que estar dependiendo del mundo en sí y dejo a un lado a Dios? Todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Estamos agradecidos porque Dios, en la gran misericordia que tiene, podemos vernos, reunirnos, por ejemplo. Podemos reunirnos, podemos hoy abrir la Escritura sin ningún problema. Estás sano. Puedes buscarle. Puedes venir. Puedes tú clamar a Él. Y aun cuando haya enfermedad también. Cuando entiendes tu condición y entiendes quién es Él, aprendes a venir a Él. Eso fue lo que hizo aquella mujer que dice la Escritura, hace muchos años estaba enferma, una mujer, y dijo ella, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Nos deja ver, decía yo, nos enseña a venir a Él, nos enseña a depender de Él, nos enseña a estar constantemente pegado a Él, en esa comunión cercana. Y es cuando decía yo, Cristo recibe gloria, hermanos. Es cuando Cristo recibe gloria, el Espíritu de Dios. Entonces, es importante entender tú y yo, es necesario que entendamos por qué necesitamos su obra en nosotros. Es importante que como iglesia entendamos que es el Espíritu Santo el que ha de convencer al pecador de su condición y nosotros venir a Él para rogar de su ayuda en oración. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados, necesitamos crecer espiritualmente,
necesitamos ser discipulados por Él. Necesitamos ser discipulados. El que cree, dice la Escritura, cuando el Señor les da la encomienda, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos nos lleva a ir y predicar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver al Espíritu Santo obrar? Predica el Evangelio, amado hermano, amada hermana. Predica el Evangelio. Prediquemos la palabra, anunciemos las buenas nuevas a las personas. Oremos a Él. Estás falto de sabiduría, clámale a Él. ¿No has visto tu condición pecadora para ver a Cristo como Salvador? Busca a Él. ¿Ha habido poco crecimiento espiritual en tu vida y en tu corazón? Clama a Él. Él está más que dispuesto. Él está muy dispuesto, hermanos, a ayudarnos, a bendecirnos, a dar gloria al nombre de Cristo. El Espíritu quiere hacerlo. Él nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente, hermanos. En sí, todo lo que hace falta en nuestras vidas está en la persona del Espíritu Santo. Si en algo andamos faltos, la respuesta está en Dios. La respuesta está en esa obra que solo Dios puede hacer y quiere hacer en la vida de todos. Quisiera que oráramos ahí en nuestro lugar, diéramos gracias a Dios. No podemos ver a Cristo si el Espíritu no viene. A la persona que se le ha encomendado revelar a Cristo y su gloria, es su Espíritu Santo. Usted no podrá crecer espiritualmente si esa gloria de Dios no le es revelado a usted, hermano y hermana. Nuestra vida no va a ser transformada, no va a ser renovada día a día, no va a ser llevada de gloria en gloria si no reconocemos nuestra debilidad y reconocemos a Dios como suficiente para ayudarnos. Él es bueno, Cristo es bueno, el Padre es bueno, el Espíritu Santo es bueno y tiene buenos pensamientos de paz para nosotros. Muestra de ello, aquí está usted, aquí estoy yo. ¿Tendrá algo Dios para mí? Creo que sí, por eso está usted aquí. Que Él le haga saber, que Él me haga saber su voluntad. Que el Espíritu de Dios brille en nuestras vidas y nos haga ver el propósito por el cual estamos tú y yo aquí. Tiene un plan bueno, pero en todos tiene un plan alcanzarnos con su gracia salvadora. El Espíritu tiene un plan para todos nosotros. Revelar a Cristo en tu corazón como el Salvador del mundo. Ese es un plan que tiene para todos, el cual quiere, dice en 1 Timoteo, que todos sean salvos. Que todos sean salvos, hermanos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, dice 1 Timoteo, capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
La buena voluntad de Dios es que todos conozcamos esa verdad, que todos experimentemos esa verdad, y esa verdad es Cristo Jesús en nosotros. Que pueda ser revelado a nuestro corazón aquello que vio David, de tal manera que podamos también exclamar: porque mejor es un día en tus atrios, es mejor estar en tu presencia que lejos de ella. Es mejor estar cerca de ti que vivir en mis delitos y pecados, en la oscuridad de las tinieblas. Gracias te damos, Padre, por este día, por esta palabra. Yo sé que soy corto de palabras, pero tu espíritu no está limitado a un hombre. Que continúe esa obra que has iniciado, Señor, en la vida de cada uno de los que hoy han oído tu palabra, Señor, de aquellos que están en casa, que están en el otro lado, Señor, de la pantalla, y aquellos que hoy, Señor, nos diste la oportunidad de llegar a este lugar. Bendícenos, ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.